Buenos días, mi nombre es Eva María Jesús Morales. Hoy se cumplen 214 años de aquel 6 de junio de 1808 en el que las tropas imperiales de Napoleón cruzaron la calle Ancha. Aquel acto de resistencia merece dedicarle los siguientes minutos a la figura de la mujer, cuyo sustento moral, material, su humanidad anónima, pero tan necesaria, fue crucial en aquellos difíciles años. Esta presentación se llama Perfiles femeninos en 1808 y como podéis ver en la imagen aparece la última teatralización de este año, la de Juana Galán en el balcón, en la escena de la barricada. Esto nos sirve para introducir el sentido que tienen las siguientes reflexiones. ¿Quién era Juana María Galán? Siempre estamos familiarizados cuando pasamos por la rotonda de San Marcos con esa imagen que se esculpiera con motivo del bicentenario, pero hoy vamos a adentrarnos en la intrahistoria de esta heroína y, como ella, de muchas mujeres. Pues esta escultura de Javier Galán, que elogia la labor heroica de la galana, aparecía representada previamente en algunos grabados, en otro tipo de soportes, como este que aparece en la imagen derecha. Es de 1908 y es recogido en una obra del cronista local Eusebio Vasco. La imagen de la galana, de Juana María Galán, ha estado siempre presente en nuestra memoria colectiva como uno de los referentes icónicos de nuestra lucha por la libertad. Pero vamos a indagar en sus orígenes como personaje histórico. Seguro que os es también familiar cómo se ha estrenado recientemente una obra de teatro llamada precisamente así, La Galana, con Tania Orozco personificando esta figura de Valdepeñas. Y cómo forma parte de esta escena, como lo visteis en la representación de este fin de semana. Eusebio Vasco habla de la calle Ancha número 6 como la casa en la que estaba esta venta, esta casa de postas, esta posada. Hay muchas interpretaciones, pero estaría ubicada junto a las eras de San Marcos, donde hoy en día se ubica la escena de la barricada. Son, como decimos, diversas las representaciones, por ejemplo, esta de Carlos Isidro Muñoz de la Espada, donde aparece igualmente la figura de la galana en un pueblo en llamas que va a ser destruido, o con motivo de los actos conmemorativos y que organizaban la Asociación 6 de Junio, pues también esta representación de Daniel de Campos. Pero Juana Galán no fue única en este escenario de heroización de la mujer tan necesario en estos años de principios del siglo XIX, pues en la batalla de Bailén, de la que Valdepeñas, Santa Cruz y otras poblaciones manchegas fueron antesala, también hay una calle dedicada a María Bellido, María Luisa Bellido, que fue una mujer que ayudó surtiendo de agua a los soldados que resistían frente al invasor en aquella batalla de Jaén. Pero ¿quién fue Juana Galán? El archivo de Valdepeñas nos ofrece pequeños retazos sobre su vida. Conservamos unas copias de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Por tanto, es posible reconstruir este personaje histórico a través de las fuentes archivísticas. Ella fue bautizada en octubre, el 25 de octubre de 1787. Contrajo matrimonio con Bartolomé Ruiz de Lerma el 2 de mayo de 1810. Es curioso porque cuando se hizo el primer centenario del 6 de junio a principios del siglo XX, se destaca que el año en el que contrajo matrimonio Juana Galán y el día en concreto, el 2 de mayo, fuera el que recoge Goya en esa lucha encarnizada en las calles de Madrid. La fecha, el día y el mes, el 2 de mayo, en un año
En cambio, 1810 en el que Juana María contrae esponsales de plena ocupación de las tropas napoleónicas de toda la península. También es un referente el año de su partida de defunción, 1812, el 24 de septiembre, pues en ese mismo verano, el 22 de julio de 1812, tuvo lugar en Salamanca una de las batallas más importantes que van a propiciar la retirada de los franceses de la península, la batalla de los Arapiles. Fue crucial el apoyo tanto inglés como portugués y también con la coincidencia de que en ese momento la Grande Armée estaba retirando sus tropas para poder centrarse en la invasión de Rusia. Es en ese año, 1812, el año en el que comenzó la retirada de las tropas invasoras, cuando muere Juana Galán. Como veis, es unos años muy simbólicos, unas fechas muy referenciales, ese 2 de mayo de su matrimonio y ese 1812 en el que ella murió sin ver la retirada de las tropas que se estaba produciendo en esos mismos años. Estos son los Arapiles en Salamanca, donde tuvo lugar esa victoria eh, combinada de anglo-lusa hispana contra las tropas de Napoleón que quedaban en la península. Aquel mes de septiembre de 1812, Juana Galán muere y muere fruto de su segundo parto. Ella deja dos hijas, el día 19 de ese mes tiene a su segunda hija y apenas unos días después, el 24, se registra su partida de defunción. Aquí tenemos un caso muy común en las causas de mortandad femenina a principios del siglo XIX, las secuelas de un parto. Juana es una mujer que vive muy joven los años de la ocupación y que muere como consecuencia de su segundo parto, lo cual era algo que solía pasar y aparece registrado en muchas de las causas de defunción de las mujeres en estos años. Ella luchó en 1808 con apenas 20 años y para eso podemos utilizar las referencias iconográficas de los grabados de Goya, la serie de los desastres de la guerra, pues hay muchos de ellos que el pintor tan importante para nosotros pues recoge la heroicidad de las mujeres. Por ejemplo, en esta Aguafuerte que titula Las mujeres dan valor, o en este llamado Y son fieras, siempre la labor de la mujer fue crucial en unos años muy complejos. Con 20 años lucha en la calle ancha con sus paisanos y a punto de cumplir los 25 muere bajo las secuelas de su segundo parto. Ella era una mujer que vive en unos años en los que la mujer sufría estos casos de mortandad temprana y ella es un caso más como ejemplo de cómo era la vida de una mujer anónima de principios del siglo XIX. Pero volviendo a las teatralizaciones de este fin de semana, aquí vemos a Juana Galán con el grupo de La Barricada, cómo era una mujer en el siglo XIX. Bien, había una serie de enfermedades asociadas a la mujer y hoy en día parecería curioso, pero por ejemplo, la histeria fue objeto de muchos tratados ligados al estudio de las enfermedades mentales. Se consideraba que el origen de este desequilibrio estaba en el útero femenino. Y de hecho os propongo esta reflexión porque ha habido una mitificación en torno a la figura de Juana Galán asociada precisamente a que en los últimos años de su vida había sufrido pues estos accesos histéricos que un poco desdibujan su perfil, cuando no hay nada probado sobre este punto. Sí es cierto que en el siglo XIX la histeria es una de las enfermedades catalogadas como femeninas, pero no tenemos ninguna evidencia de que Juana Galán sufriera este tipo de desequilibrios que enturbiarían una imagen, como digo, de la que no se conservan ninguna evidencia al respecto para poder afirmarlo. ¿Cómo era la educación? Fijaros, hay una obra fundamental que es El Emilio
de Rousseau, donde vincula la educación de la mujer a complacer, ser útil, hacerse amar y honrar por los hombres, criar al hombre joven, cuidarlo de anciano, aconsejar, consolar, hacer agradable y dulce su vida. El perfil de Juana Galán, igual que el de muchas otras mujeres de aquel 6 de junio de 1808, es claro que huía de este estereotipo. Si seguimos indagando en la literatura sobre la mujer, la familia, la urbanidad, por ejemplo, hay una obra del siglo XVIII de Leandro Fernández de Moratín titulada El sí de las niñas, donde habla de la fragilidad del sexo femenino y el deber masculino de proteger a la mujer por esta debilidad innata, la necesidad de que el hombre las gobierne y les propicie sustento. Ahora veremos que la dote y el contrato matrimonial está íntimamente ligado a esta obligación marital dependiente de ese concepto de la necesidad de protección. Juana Galán también escaparía a este estereotipo, pues es una mujer que con arrojo toma las riendas de su propia voluntad y acomete la defensa en primera persona. Las mujeres tenían, aparte del estado de viudedad, el estado honesto o el matrimonio. El estado honesto era el momento previo a enlazarse en un esponsal y por eso hay una serie de rituales recogidos en el Concilio de Trento sobre las condiciones de los esponsales y de todo el proceso que conllevaba los pasos previos de ese matrimonio, que recogen estas mujeres que estaban en la ermita de San José este fin de semana teatralizando la oración cuando sonaban las campanas, mujeres que perdieron a sus maridos, mujeres madres, mujeres aterradas por algo que estaba sucediendo en sus calles y que se aproximaba a esa capilla. Pues la dote, como comentábamos, eran los bienes que los padres de la novia debían aportar al marido para ayudarle a soportar las cargas del matrimonio, pues éste debía sustentar a su esposa. El carácter que se atribuye a la mujer parece que no cuadra con lo que la historia nos ha transmitido de Juana María Galán. Os traigo estas dos imágenes para que comparemos cuál es la representación del cine, por ejemplo, en Estados Unidos, en ese siglo XIX también, sobre lo que podía ser una huérfana, con esta obra de Lacroix, donde habla de la desprotección de las mujeres en esos años de invasión, por ejemplo, en el caso de Delacroix, de la isla de Quíos, y cómo para una mujer soltera de estado honesto o huérfana era necesario y urgente la toma de estado, ya fuera matrimonio o vida conventual. Y no eran tan variadas las opciones que ésta podía adoptar en su vida como las que nos transmite esas recreaciones idílicas que no correspondían con la situación de nuestro país. Las viudas también era un caso complejo, pues no todas, según su condición social, vivían la misma situación. Por ejemplo, en el caso de una viuda que tuviera que vivir necesariamente de lo que le aportara un nuevo matrimonio, estaba abocada a unas siguientes nupcias. Y en los registros de las actas sacramentales hay una alusión constante a los segundos, terceros, incluso cuartos matrimonios para estas viudas empobrecidas que muchas veces tenían que vivir a expensas de la beneficencia como pobres de solemnidad. No era el caso de las que heredaban de su marido difunto el negocio, una posada o como en el caso de Juana, ¿no? Que tenemos que estar vinculada pues, a un negocio familiar apostado en un lugar estratégico de la villa al que le llegaban noticias de la capital. Y nada más lejos el caso de una viuda aristocrática, que también las hay,
que vivían de sus propios bienes. Por tanto, la situación de las viudas variaba en función de su extracción social. Una vez que hemos visto cómo era la situación de la mujer en sus distintos estados, las condiciones de su vida, sus posibilidades y las referencias de la literatura o de los manuales educativos del momento, sería ocasión para revisitar la forma en que la figura de Juana Galán ha sido mostrada por la literatura. En esta imagen observamos la representación que tenemos en el Museo Gregorio Prieto de nuestro autor, de nuestro pintor más internacionalmente conocido. Bueno, como veis, las facciones que tiene Juana Galán son pues de esa realidad que estamos comentando, de la dureza de las condiciones de la vida de la mujer a principios del siglo XIX, lo retrata extraordinariamente Gregorio, en estas facciones de una vida, de un semblante poblado de sufrimiento, pero al mismo tiempo de afán de superación, que es lo que identifica a nuestra heroína. En cuanto a las referencias literarias, hay que mencionar la siempre presente labor del cronista historiador Eusebio Vasco, quien a principios del siglo XIX recoge la historia de Juana Galán en Valdepeñeros Ilustres y en la obra que ha sido protagonista y fuente de inspiración en las teatralizaciones Ocupación e incendio de Valdepeñas por las tropas francesas en 1808. En ambas obras aparece la figura histórica de Juana Galán. También, posteriormente, con motivo del bicentenario, vuelve a resurgir en esta impronta pictórica que veremos ahora a través de ella, su imagen y su representación iconográfica, la figura de Juana Galán en esta obra dedicada al 6 de junio. Y aquí tenemos la comparativa entre la obra de Gregorio Prieto y la obra también de principios del siglo XX, que está en el Museo del Vino, donde aparece como fondo de esta presentación y la figura de Juana Galán con la iconografía característica, la cachiporra, la indumentaria que hemos intentado recuperar en estas escenas, en estas escenificaciones de su vida y del legado testimonial que de ella conservamos. En la biblioteca pública, en la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, aparece Juana Galán como uno de los semblantes representativos de la heroicidad en Valdepeñas. Han aparecido estos personajes en distintas escenas de nuestra teatralización y mucho más reciente la obra de Ángel Díaz de la colección del Museo Municipal de Valdepeñas, donde vuelve a recuperarse la imagen del incendio, el elemento iconográfico de la cachiporra, todos los elementos que hemos utilizado en esta recreación. Pues bien, hemos llegado a ese momento, al momento de la recreación, y como la mejor forma de entenderlo es a través de la vivencia personal y la tenemos tan reciente de este fin de semana en estas escenas de una epopeya, pues tenemos la figura de la galana protagonizada por Trascacho y su excelente puesta en escena desde ese balcón. Todos lo recordamos, son los mismos elementos iconográficos, esas mismas referencias literarias que la asocian a esta figura emblemática de nuestra historia local y cómo desde esa imagen de Javier Galán del Bicentenario a las recientes recreaciones de su función para la historia de nuestro pueblo, pues hemos podido recuperar la historia de Juana María Galán, una de las figuras más representativas, no tanto o solo por su carácter heroico como otras mujeres que han sido ensalzadas por la historia y por todas sus referencias a lo largo de estos 2 siglos de conmemoraciones, sino también por personificar a tantas mujeres anónimas, que es lo que queremos rescatar en este mensaje, que dieron su vida, su esfuerzo cotidiano para el mantenimiento de un hogar en tiempos inciertos, para el sostén emocional y el soporte moral a una familia desmembrada por la guerra y por la adversidad. Y ese es el mensaje que Juana Galán interpretaba estos días. Este es el símbolo de la fortaleza ante la adversidad,
debemos permanecer unidos y sobre todo en las circunstancias actuales que desgraciadamente Europa está atravesando, porque muchas de estas escenas han recuperado vivencias, emociones atemporales asociadas a la incertidumbre y a la amenaza de un conflicto bélico. Este mensaje cobra de una forma mucho más evidente una renovada vitalidad. La mujer anónima, la mujer heroica en su día a día, en su intrahistoria, está presente y complementa la labor de todos aquellos que en esa gesta heroica del 6 de junio de 1808 han pasado a la historia. Por todas esas mujeres y por todos los héroes del 6 de junio va este mensaje a favor de la solidaridad y de la esperanza en tiempos inciertos. Muchas gracias.